Y como cada semana, los lunes nos damos cita con la historia de la mano de Aníbal Barcelona. ¿Cómo le va, compañero? Bienvenido. ¿Qué tal, Renata? ¿Qué tal a la audiencia de una radio Muchas Voces y particularmente de Pinto Pururú? Claro que sí, las mañanas pururuceras. Bueno, aquí arrancando agosto y haciendo un repaso de la historia. ¿Hacia qué punto nos vamos hoy? Bueno, hoy nos vamos a dedicar un poquito a la historia internacional o a la Guerra Civil Española, porque hace unos días atrás, el pasado 17 de julio, se cumplieron 90 años de la sublevación militar contra la República, la Segunda República Española. Eso fue el 17 y 18 de julio y precisamente, recién lo charlábamos fuera de micrófono con Violeta, el alzamiento militar comenzó en el protectorado de Marruecos, ¿no? Bajo la planificación de un general que se llamaba Emilio Mola. Y el 18 de julio el golpe intentó extenderse a la península y a las Canarias, donde Francisco Franco, el dictador, posterior dictador, que se perpetuó por más de 35 años, 37 años, hasta su muerte en el año 1975, proclamó ese bando de guerra dividiendo al país en esos dos bandos, ¿no? El bando fascista o monárquico, y por otro lado la República que era el gobierno de la República era una unidad de liberales, anarquistas, socialistas, comunistas, y bueno, anarquistas no en el gobierno precisamente, pero sí una vez concretada la guerra civil, que se extendió por 3 años, entre 1936 y 1939. Y bueno, y también lo traemos un poco a esto de la guerra civil española para pensar también este mundo tan antagónico, pero también con algunos puntos de encuentro con aquello, ¿no? Digo, ante una avanzada autoritaria, hoy muy vinculado a políticas económicas neoliberales, pero con una especie de gobernanza mundial con fuertes rasgos, no digamos cuesta el título, totalitarios, pero sí autoritarios, sí. Por lo menos ahora, hoy en día. Y la Guerra Civil Española, voy a empezar citando al gran historiador Erich Hobsbawm, ¿no? Ese gran historiador del siglo XX, británico él, que sobre la memoria de la Guerra Civil Española dijo: la Guerra Civil Española llegó a ser recordada y sigue siendo recordada por quienes fueron jóvenes en la época, como la indeleble memoria roba corazones de un primer amor grande y perdido. No es este el caso en España, en donde todos experimentaron el trágico, mortífero y complejo impacto de la guerra civil, oscurecido y asordinado por la mitología y la manipulación del régimen impuesto por los vencedores. Sin embargo, continúa, al crear la memoria mundial de la Guerra Civil Española, la pluma, el pincel y la cámara empuñados en favor de los vencidos probaron ser más poderosos que la espada y el poder de los vencedores. La Guerra Civil Española unió a una generación de jóvenes, escritores, poetas, artistas en el fervor político. Que venciera al lado equivocado no quiere decir que el triunfo más perdurable no se lo llevaran la pluma, el pincel y la cámara que crearon la memoria mundial del conflicto. Bueno, entonces, dicho esto por Erich Hobsbawm, pasamos un poquito a señalar, ¿no? Algunas características de esta guerra civil española y por qué movilizó a tanta población desde distintos espacios. Incluso hubo aproximadamente 35.000
partisanos, voluntarios, como se le quiera llamar, brigadistas, colaboradores en la Guerra Civil Española, aproximadamente 35.000 personas se movilizaron hacia la península a luchar contra el fascismo, se decía, ¿no? Sí. La consigna era esa, luchar contra el fascismo. Y por eso decimos que fue tal vez la última guerra romántica de la historia mundial, porque, bueno, llegaban hacia allí. Esto se puede ver muy bien en la película Tierra y Libertad de Ken Loach, que bueno, se trata de la historia de un brigadista trotskista irlandés que llega a ese lugar movilizado por esta lucha en común. Después ahí se empiezan a ver las contradicciones. Eso tiene interesantísima esa película, que las contradicciones del bando de la República, este enfrentamiento principalmente entre trotskistas, anarquistas y comunistas principalmente, que fueron los que reclutaron mayor volumen de estructura, ¿no? Desde la Unión Soviética, y ya con el estalinismo instalado, se hacía difícil acordar con ellos, ¿no? Entonces, eso estuvo muy presente en la Guerra Civil. Por lo tanto, el sector de la República no fue un bando homogéneo. Tenía todas esas heterogeneidades y sus propios enfrentamientos, ¿no? Esa película me parece maravillosa, más allá, en el caso Hobsbawm la critica, porque bueno, Hobsbawm era más PC y claro, la mirada de Ken Loach era más trotskistas, ¿no? Entonces, decíamos la semana pasada esto, que se movilizaron miles de personas de todo el mundo para participar de esa guerra civil española, y debe leerse entonces en clave de una gran movilización popular contra el fascismo en expansión durante los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Pensemos que en Italia el fascismo prácticamente se instala inmediatamente terminada la Primera Guerra Mundial y los tratados de paz. Benito Mussolini y la marcha sobre Roma con los camisas negras emerge prácticamente en el año 2021. Y posteriormente viene una versión recargada de ese fascismo con la expansión imperial y con la cuota de racismo ya en la década del 30 con Adolf Hitler y la versión alemana del nazismo. Entonces, todo eso había generado una gran preocupación, ¿no? Entonces, la Guerra Civil Española estuvo a la vez en el centro y en la periferia de la era del antifascismo. Fue central porque enseguida se vio como una guerra europea entre el fascismo y el antifascismo, casi como la primera batalla de la Guerra Mundial venidera, anticipando así algunos aspectos característicos, como las incursiones aéreas contra la población civil, ¿no? que eran aviones alemanes, nazis, y que está reflejado esto también en una gran obra de arte, la pintura de Pablo Picasso, el Guernica, retrata ese pueblo vasco bombardeado, donde solo había ancianos y niños, y ya que la población de edades medias, de edad activa, digamos, estaban en los frentes de lucha, ¿no? en ese pueblo Guernica. Hay que pensar que también el contexto general, ¿no? Digo, el fascismo ya estaba muy lanzado hacia esta conquista, en el caso de Alemania una conquista imperial. Estaba abiertamente dispuesto a sostener una guerra, y el fracaso de los
de los países europeos que habían sido principalmente Francia e Inglaterra, que el éxito de la movilización antifascista tuvieron una cuota de responsabilidad en esto de no poder ponerle freno. En Francia gobernaba un frente popular, pero buscaba ser como una especie de cinturón, protector exclusivamente de Francia, no del resto de Europa. Entonces, había en este momento un éxito del expansionismo fascista y el fracaso de las fuerzas avaladoras de la paz en su intento de detener la avenida aparentemente irrefrenable de otra guerra mundial. Es decir, por todos los medios, Francia e Inglaterra querían poner freno a la posibilidad de una segunda guerra mundial, pero las cosas estaban lanzadas. Por lo tanto, la Guerra Civil Española fue como una especie de puesta a punto de un montón de situaciones, desde el punto de vista bélico, la puesta de pruebas de bombas, bombardeos aéreos, digamos. La Primera Guerra Mundial no había tenido bombardeos aéreos, ¿no? Todavía no existía un desarrollo de la aviación militar, tampoco civil, pero quiero decir, sí, ya para la Guerra Civil Española estaba. Nos llega mensajito, dice, buen día desde Berazategui. Gracias, Aníbal, por la reseña y el análisis sobre la Guerra Civil Española. A Tierra y Libertad le podríamos sumar otras de menor intensidad política, pero hermosas y tristes películas. Ay, Carmela y La lengua de las mariposas, Fabio. Sí. Gracias, Fabio, compañero, profesor de historia también, y que compartimos muchas veces miradas y pareceres sobre distintos aspectos de la historia. Sí, La lengua de las mariposas es alucinante película. Ay, Carmela, ahí trajimos un fragmento, no sé si nos dará el tiempo para verlo, pero sí son películas increíbles. Entonces, las únicas regiones del mundo en ese momento que estaban experimentando una especie de giro político tras la Gran Depresión, también hay que pensar que el contexto de esa década del 30, la gran parte del mundo estaba imbuido en los efectos de lo que había generado la crisis del 30 y la Gran Depresión que estaban viviendo, y que por ahí las únicas regiones que habían experimentado un giro político, por ahí en algunos casos hacia la izquierda, como fueron los países escandinavos, y en el otro caso América del Norte, que ya a través de las políticas keynesianas estaban cambiando el rumbo económico, ¿no? A través de lo que se conocía como el estado de bienestar, y podía dedicar tiempo a la discusión política y poner freno a ese fascismo. Digamos, también pensemos que Estados Unidos ya tomaba un protagonismo mundial que no había tenido durante la Primera Guerra Mundial. El grueso de la Europa central y sur meridional estaba ya bajo gobiernos autoritarios o a punto de caer en sus manos. La pregunta es, ¿por qué tantos jóvenes del mundo se movilizaron en la Guerra Civil Española y contra el fascismo? Había una razón muy de la modernidad, aún entonces vigente. Los valores de la modernidad, cuyo principal soporte había sido las revoluciones francesas y las revoluciones americanas, eran repudiadas por el fascismo. Esas revoluciones, los cambios sociales, no los querían desde abajo. El fascismo no lo acepta de ninguna manera y por el contrario los combate. Y esas revoluciones repudiadas por los fascistas
y también, por lo tanto, otros valores de la Ilustración, como los derechos sociales, los derechos conquistados, los derechos laborales, ¿no? Todas aquellas cosas consagradas por, digamos, la democracia, también en definitiva, también era un valor cuestionado por el fascismo. Entonces, por esa razón, el riesgo de caer bajo una fuerte presencia autoritaria como mínimo, pero el riesgo del totalitarismo era muy manifiesto y esto también se expresaba. También decimos que el modernismo de las artes, todas las corrientes que habían surgido desde la primera y aún antes, ¿no? El cubismo, bueno, todas estas expresiones del arte moderno, por supuesto, eran repudiadas claro. y perseguidas por el fascismo. Pensemos la escuela esta de, bueno, no me voy a acordar ahora, seguramente la familia Moore me va a apuntar, pero la escuela de arte alemán que fue muy perseguida y que, bueno, practicaban una libertad muy fuerte en la época de la República de Weimar y que, bueno, hacia ese lugar habían llegado artistas plásticos, el principal Gropius, Kandinsky, ¿no? Entre otros artistas plásticos que para esa época era un escándalo, ¿no? Lo que claro. hacían, ¿no? Con el arte. Entonces, las reacciones a la Guerra Civil Española, tanto de intelectuales como de la izquierda movilizada, fueron espontáneas y masivas. Aquí al menos el avance del fascismo era resistida con las armas. Por lo tanto, ahí es que se va a presentar un escenario propicio para estar presente. Hay un testimonio de un inglés, esto lo cita también Hobsbawm, que dice un tal Auden, ¿no? Un intelectual, que solicitó para ir a España para ser combatiente en la guerra civil, dice, y le contaba a un amigo que le preguntaba, pero ¿alguna vez agarraste un arma? Y él le dice, seré con toda probabilidad un soldado condenadamente malo, pero ¿cómo escribir para ellos sin serlo? ¿No? Es decir, como que también acá existía la tendencia a pensar por qué había que estar en ese lugar, en primera persona, en el primer frente de lucha, para poder escribir sobre ello, ¿no? Y pensemos en tantos otros intelectuales que ahora vamos a nombrarlos, pero Hemingway, y por quién dobla las campanas, era el escritor estadounidense que cubrió el conflicto como corresponsal y se inspiró en escenas de esa guerra civil para escribir la novela Por quien dobla las campanas. O George Orwell, ¿no? Que se alistó como miliciano del POUM. El POUM era los socialistas más radicalizados, los trotskistas, ¿no? Y narró su vivencia en homenaje a Cataluña. Miguel Hernández también, otros. Bueno, entonces esas extraordinarias oleadas de voluntarios, brigadistas que fueron a luchar a la República, fue casi única en el siglo XX. Se habla entonces de 35.000 extranjeros que participaron en la República y de la Argentina marcharon aproximadamente 1.000 voluntarios, muchos de ellos eran de nacionalidad española y que habían llegado en las oleadas inmigrantes o hijos de españoles que marcharon hacia España para luchar en favor de la República. También, bueno, acá también hay intelectuales para nombrar, como Raúl García Tuñón, ¿no? el gran poeta Raúl García Tuñón, pero bueno, también otros intelectuales que fueron parte de la Guerra Civil Española. Tenemos
propio de España, Federico García Lorca, los hermanos Machado, Rafael Alberti, Miguel Hernández, que recién nombramos, pero también otros intelectuales latinoamericanos como Pablo Neruda, César Vallejo, el peruano, Nicolás Guillén, cubano, ¿no? Y bueno, y el alistamiento de argentinos fue importante, y acá hay que resaltar que los dos grandes núcleos de voluntarios argentinos fueron reclutados por comunistas y anarquistas. Por último, también algunos del Partido Socialista, el Partido Socialista Argentina, que era más moderado, ¿no? El Partido Comunista Argentino organizó, como en casi todos los países, el envío de voluntarios, mientras que los anarquistas lo hicieron en pequeños grupos y por goteo de manera aislada. Todos ellos deseaban combatir contra el fascismo de manera real, ya que la dictadura argentina, que se había instalado a partir de 1930, había tomado represalias de manera continua contra la clase obrera, contra el movimiento obrero en nuestro país, y la idea de combatir en la práctica contra el fascismo era una idea pragmática, ¿no? A la hora de servir a una causa revolucionaria. Los grupos de voluntarios estaban divididos entre los enviados de Argentina de manera directa y los que ya residían en España desde hacía algunos años y nacieron o se formaron políticamente en nuestro país. En esto también es difícil lograr saber de qué procedencia eran, porque por ejemplo los cubanos salían por, todavía no era la Cuba de la Revolución de 1959, salían por los puertos de Estados Unidos, entonces llegaban como venidos de Estados Unidos, entonces no había como un registro concreto. De Argentina se calcula un número entre 900 y 1000 voluntarios que fueron, y bueno, y otros que desde aquí apoyaron, como Rodolfo Puigros, el historiador, Raúl Scalabrini Ortiz, bueno, así que... Acá tengo el apunte de la familia Mures, la escuela alemana es Bauhaus. La Bauhaus, perfecto, gracias. Gracias, Laura y Melvin. Están ahí, al pie del cañón. Muy al pie del cañón, como siempre. Gracias. Sí, muy bien. Bueno, para concluir decimos, de más está decir que la Guerra Civil Española fue el triunfo del dictador Francisco Franco con los aportes de la monarquía española y con el aporte de la Iglesia Católica. Acá hay también, lástima, me olvidé hay un testimonio muy interesante del actor Javier Bardem, sí, en los últimos días, hablando de esto, de la crítica contra la Argentina, donde Bardem dice en una parte cómo se puede sostener esta idea de que la Argentina es racista, o que si la Argentina ha dado muestras en el mundo de cómo se debe trabajar en la memoria histórica, por los juicios, sí, a las juntas, por los juicios a los proceso dictadores. Que no han tenido en España. Proceso que no han tenido en España, y donde hoy es muy común ir a una iglesia y que ellos están reivindicando a través de algún fascista o algún cura fascista que tomaba un fusil contra los republicanos, ¿no? Sí. Entonces esto, y que todo el trabajo, por ejemplo, de restitución de identidad, que ha trabajado mucho el director Pedro Almodóvar en eso, en la restitución de identidad de nietos, hijos, nietos. Los juicios por la identidad se han hecho en la Argentina, por ejemplo, ¿no? En estas cuestiones. Bueno, entonces hay muchísimo para trabajar y tratar, y para terminar vamos a trabajar, vamos a escuchar el testimonio de Evita cuando 8 años después, envió su solidaridad, la solidaridad del pueblo argentino, porque España atravesaba una grave situación económica producto de esa guerra civil española, pero también el bloqueo que le impuso las Naciones Unidas y Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, esto que suelen hacer,
de bloquear a un país, de dejarlos en hambrunas, sí. Porque Franco había sido un aliado de Mussolini y de Hitler. Entonces, el 8 de junio de 1947, Eva Duarte de Perón viajó a España llevando la solidaridad y llevando 400.000 toneladas de trigo, 120.000 toneladas de maíz y 20.000 toneladas de carne congelada. Escuchamos el testimonio de Evita y también una canción, Ay Carmela, que era como una especie de marcha de del sector republicano de la Guerra Civil Española, que lo recordamos en este día. Muchísimas gracias, Aníbal. Gracias a vos, Renata. Obreros españoles, que mientras en nuestros trigales haya una espiga, esa será compartida con vosotros, con nuestra solidaria expresión de paz, de cristiandad y de justicia social. Por eso, a pesar de las potencias opresoras, el gobierno justicialista del general Perón se ha fijado una consigna: en España no habrá ningún hogar sin pan, ningún niño sin leche. Tened siempre presente que solo la solidaridad entre los humildes nos hará fuertes para enfrentar la voracidad insaciable de los poderosos.